buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Te saludo a tu amigo servidor Leonardo Luján y te doy la bienvenida a esta cuarta conferencia, una conferencia extraordinaria el día de hoy. ¿Cómo sanar tu niño interior? Es un viaje realmente interno, es un viaje interno hacia nosotros. Vas a aprender mucho el día de hoy. Voy a recomendarte estrategias, voy a revelarte esas categorías de niño interior que tenemos. También voy a estar revelándote muchas estrategias, cómo trabajar el niño interior, ¿ok? Y además también te voy a estar revelando cómo afecta tu niño interior, ¿verdad? Cómo te afecta cuando eres adulto, ¿listo? Vamos a compartir qué es el niño interior, nos va a quedar un poquito claro de qué es este tema, ¿de acuerdo? Cómo afecta tu vida un niño herido, ¿sí? Vamos a darnos cuenta por qué. Cómo sanar el dolor original que causa y le causa a nuestro niño interior. Y además, cómo usar a tu adulto de manera estratégica para recuperar tu niño interior. Esas cosas vamos a hablar de estos temas muy importantes, ¿ok? Y quiero que primero me escribes en el chat a cuántos de ustedes les hace sentido que realmente hemos abandonado nuestra niñez. Escríbeme en el chat. A ver, pregúntate, ¿has abandonado tu niñez? ¿Has dejado de hacer lo que cuando soñabas de niño? Déjame ahí en los comentarios. Ahí déjame, porque este es un tema que tiene que ver mucho con nosotros, que tiene mucho que ver con nuestra introspección, ¿sí? Déjame ahí en tu comentario. ¿Realmente has abandonado tu niñez? ¿Has abandonado tu niño interior, tu niña interior? ¿Sabías que tu niño interior y tu niña interior siempre está ahí? Siempre está ahí. De hecho, lo que ahora haces de adulta o de adulto es parte de mucho impulso de nuestro niño interior y nuestra niña interior. Retomando, dice, reconectarnos. Saludos, Leo. Audomero, saludos. Qué buenísimo que estés por aquí, mi hermano. Qué buenísimo. Felicitaciones. Norma, hola, hola, buenas noches, maestro. Qué buenísimo, Norma, que estés también por aquí. Ok, vamos a darnos cuenta que es un niño interior, ¿ya? El niño interior es un símbolo de nuestra mente inconsciente, es decir, el centro, el poder interior. Y muchas veces lo hemos olvidado, y lo hemos olvidado porque los niños, cuando éramos niños, pasamos situaciones, eventos que preferimos olvidarlos, ¿sí? Y dimos significados en ese momento con diferentes formas que nos pasó, eventos, situaciones con papá, con mamá, las personas que nos criaron, ¿verdad? Entonces, preferimos olvidar muchas cosas que nos pasó de niño y a veces queremos ocultar. Y lo que ha pasado, que al olvidar a nuestro niño interior, nos ha robado nuestros sueños, nuestros anhelos, tu creatividad. Y en muchos casos, ¿sabes qué? Nos ha robado también la alegría. Porque cuando eras niño, a ver, escríbeme en el chat, acuérdate un poquito cuando tú eras niño, cuando tú eras niña. ¿Verdad? Los niños de 0 a 10 años mayormente son divertidos, son siempre expresivos, siempre les está sorprendiendo algo, siempre están buscando ese descubrimiento. Sin embargo, cuando vamos haciendo adultos, nos vamos haciendo serios, vamos tomándolo la vida muy seria, ya no sonreímos, ya dejamos de soñar, dejamos de imaginar, dejamos de visualizar. ¿Por qué? Porque empezamos a enfrentarnos a un mundo donde nadie nos enseñó a vivirlo. Simplemente tenemos que aprender a vivirlo con caídas, fracasos y todo lo que nos pasa mayormente de adulto. Entonces, te ha robado muchas cosas el abandonar tu niño interior. Esa es una de las reflexiones que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que el día de hoy asumamos una responsabilidad, todos con mentalidad de niño, todos con mentalidad de niño. Y te voy a recomendar que hagas esto para que puedas conectar con tu niño interior, porque para sanarlo tenemos que primero reencontrarnos, volver hacia adentro, volver a recordar cuando éramos niños. Anota en tu cuaderno, mira, el recuerdo que tenemos que descubrir para sanar nuestro niño interior es en 3 fases, ¿sí? 3 fases. Si lo recuerdas en una regresión consciente que comparto en el reto 7 días, el nivel 2,
pero te voy a dar las fases. Mira, de 0 a 7 años, de 7 a 14 y de 14 a 21. En esas 3 fases, concéntrate. Hoy en la noche, como sabes, tu mente inconsciente tiene poder y te he mostrado en estos eventos y en estas conferencias cómo te conectas con tu mente inconsciente. Mira lo que vas a hacer el día de hoy. Vas a conectarte con tu mente inconsciente. Vas a hablar esta noche con tu mente inconsciente y le vas a decir a tu mente inconsciente que te haga recordar qué eventos te pasó cuando tenías de 0 a 7 años, cuando naciste hasta 7 años, o de 7 a 14 años, o de 14 a 21. Que te haga recordar un evento donde te quedaste bloqueado en algún área de tu vida. Tal vez en relaciones, tal vez en la área financiera, en la área familiar. O sea, tienes que preguntarlo. Es simple. Tienes que decirlo, mente inconsciente, hazme recordar qué me pasó en esas fases de mi vida. De 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21. Acuerde, porque posiblemente hay conflictos que lo has generado, ¿verdad? Y no te acuerdas. Este acuerdo con tu mente inconsciente te va a hacer recordar. Tenemos que aprender a ser responsables porque nosotros nos hemos generado de niños mapas del mundo. Y a veces ese mapa del mundo que nos hemos generado, en lo que hemos visto, en lo que hemos escuchado, en lo que hemos sentido, nos hemos programado, le hemos dado un significado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos con nuestro inconsciente y nos hace recordar del pasado, es cuando empezamos a darnos cuenta de hacerlo más consciente ese niño herido. Ese niño herido que vive en nuestro interior es el que crea un sistema de creencias básico. Es decir, los niños son los que validan las creencias y los patrones centrales. Analiza esto. Cuando un niño tiene entre 1 a 10 años, mayormente su cuerpo, su corazón y su mente no está para procesar, no entiende realmente lo que lo explicas. Sí, claro, te dice, sí, mamá, te entiendo, sí, ok, pero su cuerpo y su mente no está preparado para procesar. Simplemente está viviendo el proceso de desarrollo como ser humano. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que simplemente le da un significado, le genera esa percepción que está viviendo en su vida. ¿Se entiende la idea? Entonces, por eso lo que hay que hacer es regresar a ese niño interior, hacer a nuestro inconsciente que nos haga recordar. Mira, ese es un regalo del inconsciente, ¿sí? Que nos haga recordar en el pasado qué hicimos, qué pasó en esa etapa. Mira, en tu cuaderno, vas a rayar una línea y lo vamos a llamar la línea de la vida. Anota ahí en tu cuaderno. Línea de la vida. ¿Sí? Esto lo vamos a trabajar mucho más en profundidad, obviamente, en los talleres, pero vamos a crear una línea de la vida. ¿Ok? El inicio de la línea es cuando veniste a este mundo, o sea, tu fecha de nacimiento. Voy a poner mi fecha de nacimiento. ¿Ok? ¿Dónde naciste? ¿De acuerdo? Ese es el inicio de la línea. Y el final de la línea es el fin de tu vida, es decir, cuando te vas de este mundo. ¿De acuerdo? Ahora, escucha esto, escúchame lo que te voy a decir. Vas a ubicar en la línea de inicio y la línea final de tu vida, en dónde estás aproximadamente según tú. ¿Sí? Mira, no critiques, no juzgues, no compares, simplemente déjate guiar. ¿Qué te dice tu inconsciente? Puedes poner por aquí, o puedes poner por acá, no te preocupes, ¿eh? O sea, si lo pones por acá, tranquila. Oye, mira, ya te falta poco, ¿no? Tranquilo, o sea, solamente es una experiencia, un experimento para darnos cuenta dónde estamos, cómo nos sentimos, ¿de acuerdo? Una vez que identifiques en tu presente, esto lo vamos a llamar presente, de la línea de la vida. Ahora, de este presente, vamos a regresar al pasado. Y este pasado tiene 3 fases. ¿Sí? Las fases que te he dicho, de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21. En estas 3 fases, en el pasado, vamos a encontrar qué conflictos, qué eventos específicos
vivieron nuestro niño interior? O sea, ¿qué vivieron? Yo sé que de adulto, de adulta te has olvidado, pero hay que encontrar, porque si no encuentras, no vas a saber cómo sanarlo. La primera recomendación es que lo hagas, primero, una regresión consciente. Mira, averigua, si viven tus padres todavía, averigua cómo fuiste en estas tres fases. Que te cuenten lo más relevante, que te cuenten lo más relevante. Cada historia, cada experiencia que viviste, que te cuenta tu papá y tu mamá, te vas a recordar. ¿Okay? Ese es el primer ejercicio estratégico para darnos cuenta cómo sanar nuestro interior. ¿Ok? Aquí va el segundo. ¿Ok? Es el primero. Hay que hacer una regresión. ¿Ok? Hay que hacer una regresión. Los niños solo se enojar un rato, luego son amigos. Así son los niños, es verdad. ¿Ok? Es la primera estrategia. Porque tenemos que primero recordarlo y volvernos a conectar. ¿Qué mejor si nuestra mente inconsciente nos ayuda a recordar eventos específicos? Escucha lo que te digo, ¿eh? Eventos específicos. Porque por ahí escucho, sana tu niño interior y una meditación. Claro, tú te vas a la meditación, entras a tu niño interior y claro, te da ganas hasta de llorar y todo. Expulsas mucha emoción y está bien. Te sientes bien, pero de pronto no lo estás haciendo de la forma correcta y de aquí a un tiempo vuelves a estar en la misma situación. Viene el mismo sentimiento, viene la misma sensación. ¿Por qué? Porque no lo has sanado a través de un proceso. Entonces, el primer paso para sanar nuestro interior es hacer una regresión consciente. Primero tienes que averiguar un poco en tu vida y tienes dos formas. Una, pues, preguntar a las personas que te conocen desde niña o de niño, pues tus padres, tus tíos, esa es la primera forma. La segunda forma es con tu mente inconsciente. Recuerda, hacer ese acuerdo con tu mente inconsciente en la noche y esperar respuestas al día siguiente. El objetivo es recordar un evento específico, un conflicto específico para sanar. ¿Listo? Esa es la primera estrategia. La segunda estrategia, escucha esto, la segunda estrategia es que tú recuerdes cuando eras niño, cuando eras niña, ¿a qué héroe admirabas? Recuerda, admirabas a alguna heroína, si eres mujer, si eres varón, a un héroe, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu héroe? Ojo, algunos ha sido el héroe de papá, mamá o tío, o sea, algunos ha sido así. Quiero que recuerdes y te vas a identificar qué es lo que hoy o en ese tiempo cuando eras niño, pues querías ser como él, ¿qué quedaba contigo? ¿Sí? A ver, escríbeme aquí en el chat. ¿Cuál fue tu héroe? ¿Cuál fue tu heroína? A ver, escríbeme aquí en el chat lo que se acuerdan. ¿Sí? Lo que sé que todavía se acuerdan. ¿Cuál fue tu héroe, tu heroína? A ver, escríbeme en el chat, escríbeme en el chat. Quiero leer y les voy a contar cuál fue mi héroe. Gina la Guerra, dice mi hermana. Tojo Itio, la Mujer Maravilla, excelente. Dice Seirlong, no, mira, no sé, no escuché. Puede ser que no tuviera ninguno. Yo creo que sí ha habido un héroe, sí ha habido a quien tú admirabas. Si no has visto en películas o en ese tiempo tal vez no había mucho tema el televisor, pero por ejemplo en mi caso, yo recuerdo que yo admiraba a un tío que montaba en su caballo, era ya joven pues adulto, montaba en su caballo y se iba al pueblo y no pedía permiso. Entonces decía, mamá, me voy, papá, me voy. Yo de niño decía, yo quiero ser como mi tío, quiero ser grande, así, quiero crecer, porque parece que él tuviera como un tipo de poder, ¿entiendes? Él ya como que toma sus decisiones, yo quiero ser así. ¿Sí? Ese era mi héroe. Hasta que en la televisión, ya en el pueblo, recuerdo que mi abuela me llevó a una de sus vecinas y en un televisor blanco y negro vi Los Magníficos. Me quedé sorprendido con Los Magníficos. Y claro, yo me conecté mucho con mi héroe, es Smith. Smith era el que manejaba, el que fumaba y incluso es algo que yo quería hacer. Yo decía, cuando sea adulto voy a ser como él, ¿no? Entonces, ese era mi héroe. Ahora, pregunta, ¿cuál es tu héroe? ¿Sí? Y yo decía, miraba a mi hermano mayor, ahora ya no, dice Tania. Mira, así es que ahí está el trabajo de descubrimiento para saber dónde lo olvidamos a nuestro niño interior. ¿Se entiende la idea? Porque nuestros héroes o a quien las personas admiramos, ¿sí? Nos fallaron.
Y a veces nos fallaron nuestros propios padres, ¿sí? Por ejemplo, el tío que yo admiraba me falló. Hizo una estructura, se cayó. Porque, pues, por situaciones que pasó con mi padre, porque era su hermano, bueno, pues, dejé de admirarlo. Y eso te afecta a tu niño interior. Es ahí donde empezamos a esconder esas situaciones que nos pasó, ¿verdad? De niños, le empezamos a esconder. Empezamos a esconder esos eventos generando ya un significado, ¿sí? Por ejemplo, a este tío yo ya le empecé a odiar, le empecé a rechazar. De hecho, cuando ya crecí, hasta llegó un momento que yo quería pegarlo. ¿Entiende la idea? O sea, esa era mi reacción. Entonces vamos construyéndonos de todo lo que nos pasó de niños, y ahora te voy a revelar los tipos de niños que tenemos, ¿verdad? Estas categorías de niños que para mí son como dolores internos que nos generamos y nosotros no somos conscientes de eso, ¿no? Y ¿sabes una cosa? Todo este proceso pasa que nos vamos construyendo, nos vamos creando una coraza, poniéndonos máscaras. ¿Para qué? Para protegernos, ¿sí? Vamos construyendo en nuestro corazón una fuerza, una protección, y construimos barreras del corazón, muros del corazón. Nota ahí, muros del corazón. O sea, nos construimos un muro del corazón. ¿Para qué? Para que nadie más nos haga sentir mal, para que nadie más nos falle. ¿Entienden la idea? Entonces, cuando somos niños, somos muy vulnerables. Y claro, queremos, admiramos, amamos de todo corazón, pero nos empiezan a fallar. Los adultos nos empiezan a fallar. Y eso nos afecta. ¿Se entiende? Entonces, esta segunda estrategia tiene que ver con recordar tu héroe o tu heroína. Y date cuenta qué es lo que perdiste en esa admiración a tu héroe. Porque ahí te va a dar una breve pista del conflicto, del evento que sucedió para que tú lo puedas trabajar. ¿Se entendió la idea? Entonces, esa es una de las estrategias que puedes descubrir para sanar tu niño interior. Segunda estrategia. La tercera estrategia tiene que ver con fotos, con videos. Yo no sé si tienen fotos, videos, pero yo no tengo ninguna fotografía. Increíble. No tengo ninguna fotografía de niño. Ya me gustaría, un día con mi sobrina estamos jugando, cómo yo me veo de ancianito y cómo me vería de bebé, ¿no? Es bien curioso. Ya me hubiese gustado ver de niño, ¿sí? Y si tienes una foto cuando tú eras niña, cuando tú eras niño, quiero que veas esa foto. Esta es una tercera estrategia para descubrir esa causa, ese conflicto, ese evento que generó el abandono de nuestro niño interior. ¿Se entiende la idea? Entonces, concéntrate en esa fotografía y empieza a mirar a los ojos. ¿Cómo estabas viviendo en ese momento? ¿Estabas triste? ¿Estabas enojado? ¿Estabas, no sé, alegre? ¿Qué pasaba en ese momento? Y vas a recordar, y tu mente inconsciente te va a llevar a recordar un evento específico, ¿verdad? Idealizamos nuestro héroe. Claro, idealizamos, porque los niños somos así. Cuando somos niños, idealizamos. Ahora yo tengo mis sobrinos, tengo mi hijo, idealizan pues futbolista. Por ejemplo, mi hijo admira a un futbolista. Mi sobrina admira una TikToker. Ella quiere ser TikToker, imagínate. O sea, admira. Y claro, cuando estas personalidades, estos héroes, los fallan o ven haciendo otras cosas que no les gusta, ¿sí? Ahí es donde empiezan a olvidar ese niño interior, esa niña interior. ¿Se entendió la idea? Entonces, 3 estrategias para que tú puedas trabajar este proceso de descubrimiento. Es el primer proceso, ¿eh? Hay que descubrirlo. No simplemente, sí, yo tengo algo que sanar y te pones a meditar y voy a sanar mi niño interior, mi niño interior. No. Tienes que preparar tu cuerpo, corazón y mente para ingresar hacia adentro y poder liberarlo. Ese es uno de los procesos que hay que hacer. Lo segundo, hay que hacer las técnicas, hay que utilizar herramientas para sanar nuestro interior. Y lo tercero, tenemos que llenar ese vacío. Hay que llenar ese vacío que dejamos. ¿Se entiende la idea? Tenemos que aprender a llenar ese vacío. Entonces, como tercera fase, para sanar nuestro niño interior, tenemos que llenar ese vacío. Repito, primera fase es descubrimiento. Tenemos que descubrir
en qué evento, qué conflicto, de acuerdo a las estrategias que ya te planteé, olvidaste tu niño interior, abandonaste tu niño interior, ¿de acuerdo? Y empezaste a ser adulto, empezaste a ser serio, empezaste a cambiar, ¿ok? ¿Listo? Es la primera fase. La segunda es aplicar técnicas, ejercicios, herramientas para sanar nuestro niño interior. Y la tercera fase, y esta es la más importante, ¿sí? Creo que la segunda y la tercera es lo que debemos concentrarnos mucho a partir de descubrir. La tercera fase es llenar ese vacío. Si no llenas ese vacío de liberación y sanación con tu niño interior, tu biología, tu cuerpo, la puede volver a producir esos mismos sentimientos. Por eso ven personas que van a eventos, a talleres, sanan su niño interior, pero cada que cuentan su historia, vuelven a llorar, vuelven a conectarse. Y sabe una cosa, anota en tu cuaderno. Cuando tú no sanas todavía tu niño interior, siempre hay detonadores externos o internos que siempre te hacen llorar y te hacen sufrir y te están bloqueando. Si por la nada te pones sentimental y empiezas a llorar, hay algo que no ha sanado todavía en tu niño interior. ¿Se entendió la idea? Escriben ahí en el chat. Entonces, señores, señores, cada pensamiento que hayas tenido ha viajado a través de tu biología y ha activado una respuesta fisiológica, ¿sí? Este viaje ha sido un disparador interno o externo. ¿Qué es externo? Es algo que ves, algo que sientes, algo que escuchas. ¿Qué es interno? Que tú no sabes por qué, pero te sientes mal. No sabes qué activó ese sentimiento. Y un día amaneces diciendo, es que no sé, me siento triste, ¿no? Y tengo ganas de llorar, tengo cosas que no sé qué me pasa. ¿A quién le ha pasado eso? Escribe en el chat, escribe en el chat. Como que dices, es que no entiendo, pero es que me siento mal. O sea, no sé cómo explicarlo, pero siento ganas de llorar, siento ganas de mandar todo al diablo, ¿sí? O sea, quiero, no sé, no despertar. ¿Me entiendes la idea? Y esto es un disparador interno, que es tu niño interior. Imagínate un niño, miren los niños como son, ¿no? Cuando quieren algo, si has visto alguna vez en algún evento de un niño jalando a su mamá que le compra algo, lo jala y lo jala y lo jala y lo jala y lo jala, y la mamá dice, mi amor, tranquilo, estoy trabajando, déjame en paz. Y el niño dice, no mamá, es que dame helado, ¿sí? Eso es el niño, te está jalando por todos lados, incluso dolores musculares, te está generando ese niño interior y te está diciendo, hey, es que, ¿no me recuerdas? Cuando yo era niño, cuando éramos niños, cuando disfrutábamos, cuando soñábamos, pero ahora te veo triste, te veo amargado, amargada, la tomas todo en serio, no sonríes, discutes siempre, me estás matando, me estás abandonando. ¿Se entiende la idea? Eso es lo que hace el niño. ¿Sí? Es cuando hay un disparo interno o externo. Externo es algo que tú ves, algo que te pasa y de pronto empieza a venirte recuerdos y empiezas a sentirte mal. ¿Ok? ¿Se entendió la idea? Son los antojos. Claro, eso por ejemplo, el sobrepeso, el estrés, la angustia, el miedo, los nervios, todo es producción del niño interior cuando tú lo has abandonado. Por eso las emociones producen estas experiencias y se codifican en nuestro sistema biológico y nos hace reaccionar. Y decimos, no entiendo por qué reaccioné mal. Por ejemplo, con mi esposo, con mis hijos, y luego te arrepientes. Es el niño interior hablando a través de ti, a través de que te des cuenta. Pero ¿qué crees que haces? No lo haces caso y sigues con tu vida. ¿Se entendió? Ahora, sanar al niño interior es maravilloso, porque cuando sana el niño interior, vuelves a divertirte la vida, vuelves a disfrutar la vida, vuelves a construir esa creatividad, a despertar esa creatividad y te sorprende lo que haces. Quieres estar más con los niños que con los adultos. A mí me pasa mucho. Yo prefiero estar con mis sobrinos disfrutando que con los adultos que no van a entender lo que yo quiero. ¿Entiendes la idea? Yo me divierto con ellos, juego con ellos, me tiro al piso. Es increíble. Es increíble. La mejor energía, si quieres conectarte realmente con tu poder interior, con tu ser interior, con tu interior, es con los niños. ¿Quién tiene niños en casa? Escriban en el chat los que tienen niños en casa. Les voy a recomendar algo. A ver, ¿quién tiene niños en casa? Dice Vane, yo también, yo. A ver, ¿quién tiene niños en casa? Mira lo que vas a hacer. Mira lo que vas a hacer. Mira, te voy a regalar algo
que es una estrategia mental, pero también es un proceso de una técnica, ¿sí? Pero te va a dar como una partecita muy sencillita, porque de hecho es muy amplio. De hecho, estábamos hablando con el equipo que vamos a hacer la semana de sanación de nuestro interior. ¿Qué les parece la idea, chicas? Chicos, a ver, ¿les gustaría una semana trabajar un proceso de sanación? Porque es muy amplio sanar nuestro interior. ¿A quién le gustaría eso? A ver, ¿quién me apoya? Dice, oye, esa es una idea, una semana para trabajar el proceso. ¿Sí? Porque hay un descubrimiento, hay que hacerlo del proceso. O sea, diariamente tenemos que empezar a hacer tareas para el día siguiente. Y entonces ese proceso sería extraordinario. Y yo quiero decir, excelente, perfecto. ¿Seguros? Ok, ahí me apoyan invitando personas. A ver, una cosa aquí. A ver, ¿quién hizo invitaciones a personas? Escriben ahí en el chat porque vamos a regalarle, recuerda, tenemos un regalo especial. Carla invitó personas, ¿quién más invitó? A ver, ¿a cuántas personas invita? Escriben en el chat. Yola también me invitó, dice yo a 1, Inés yo, excelente, Yola a 4, excelente. A ver, ¿quién más invitó personas? Porque recuerda, ayer te dije, invita personas porque te voy a regalar algo, ¿eh? Y te expliqué que va a regalar. Yo invité a 9, Inés, ¿en serio? Ya uno dice, Milet, excelente, pero ya es uno, es así. Uno empieza a contagiar, a influenciar a otras personas que cambien su vida. Excelente, perfecto. Entonces, mira, vamos a hacer eso y ya les anunciamos seguramente qué semana vamos a hacer. Ahora, quiero que recuerdes cuando tú eras niño. Cuando eras niño. Escribe ahí, a ver. Recuerda en tu cuaderno, escribe cuando tú eras niña. ¿Eras espontáneo? ¿Eras adaptable rápido a las situaciones? ¿Te reías mucho? ¿Te sorprendías? ¿Disfrutabas de la vida? O sea, acuérdate cuál de estas características te identificas. A ver, ¿eras espontáneo? ¿Eres adaptable? ¿Te adaptabas muy rápido a lo que estaban haciendo? ¿Te reías mucho? ¿Te sorprendías? ¿O disfrutabas de la vida simplemente? A ver, escriban ahí en el chat. Pedro dice, era alegre, disfrutaba de la vida, dice Norma, excelente, perfecto. A ver, escriben en el chat, escriben en el chat. ¿Qué más? A ver, recuerda cuando era niño. ¿Ok? Porque las características de un niño, ¿ok? Que forman al adulto, mira lo interesante. Las características de un niño que forman al adulto son las siguientes, anota ahí. Número 1 es emoción por la vida. Mira lo interesante, los niños tienen siempre emoción por la vida, siempre. O sea, para ellos el tiempo es diferente, el significado que le dan a lo que nosotros le damos de la vida, ¿sí o no? O sea, es diferente, ¿sí? Entonces, la primera característica es que siempre los niños tienen una emoción por la vida. Número 2, son optimistas. Los niños son optimistas. Yo no he visto niños que han sido negativos. Siempre son optimistas. Siempre va a haber mejoras, ¿sí? Aunque le falle papá, aunque le falle mamá, siempre siguen creyendo. En serio, siempre siguen creyendo. ¿Cuántas veces nos ha fallado mamá, papá? ¿Cuántas veces papá te dijo, en Navidad te compro la bicicleta? Llegó la Navidad, dijiste, papá, ¿y la bicicleta? Hijo, no hay dinero, pues el próximo año. No importa, papá. O sea, sigues creyendo. ¿Se entiende la idea? Entonces, hay optimismo en los niños. Número 3, generan espontaneidad siempre. Siempre son espontáneos los niños. ¿Sí? Siempre se sorprenden, generan esa espontaneidad extraordinaria. Número 4, el mundo es un lugar amistoso. Para ellos el mundo es felicidad, es tranquilidad, quieren pasarse divirtiendo, o sea, jugando, experimentando, ¿verdad? Para ellos el mundo es maravilloso. ¿Sí? Yo creo que si tú le preguntas a los niños, hijo, en serio, ¿te gusta el mundo donde vives? Y dices, claro, es que me gusta, y qué mejor si me pones en un parque y juguetes, todos, te encantado. Número 5, deseo constante de aprender, deseo constante de descubrimiento. Un niño siempre quiere descubrir algo. Por eso es que siempre los niños preguntan, ¿sí o no? ¿Tus hijos qué hacen? Te preguntan, te dicen, hey, mira, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Sí? Entonces empiezan a preguntarte. ¿Entiendes la idea? Y número 6, sentido de singularidad. Sentido de singularidad. Son características de un niño que va formando al adulto. Ahora, mira lo que tienen niños, les voy a regalar esta primera parte para conexión. Mira lo que vas a hacer. Vas a preguntarlo, cuando tengas alguna dificultad como adulto, que estás buscando una solución, mira, ponte al nivel de tu hijo o tu hija o de un niño, una niña, y pregúntale, ¿tú qué harías
si tuvieras esta situación? Una vez yo lo pregunté a un sobrino, se llama Johan. Le pregunté, ¿qué harías, Johan, en esta situación que estoy pasando? Lo dejaría, me dijo. Yo me quedé sorprendido, lo dejaría. Tenía razón, dejé algo que estaba haciendo. O sea, es increíble, tiene la respuesta, solo que tienes que saberlo interpretar. Pero para que lo logres conectar con un niño, con la niña, tienes que estar al nivel de él. O sea, tú, si el niño tiene pues 5 o 7 añitos, obviamente es chiquito, no lo mires y no lo preguntes hacia él. No, tú tienes que estar al nivel de él. ¿Sí? Tírate al piso, revuélcate con él, diviértete con él y hazle la pregunta. Los niños son maestros. Los niños tienen una intuición increíble. Te van a decir qué hacer. Te van a decir, diviértete más. Vamos a jugar. Y te sacan de a veces de esa preocupación que tienes, de la incertidumbre, del miedo. No, esa conexión va a ayudar. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Escriben en el chat. Escriben en el chat. ¿Quién va a hacer esta experiencia que va a vivir con su niño? ¿Seguros? Excelente, Carla. Yo lo voy a hacer, dice. Perfecto. Entonces hay que reencontrarnos con esa valiosa parte de nosotros mismos que es nuestro niño interior, ¿verdad? El niño interior determina las conductas del adulto. ¿Sabía eso? El niño interior determina la conducta de los adultos. Por eso es vital sanar nuestro niño interior. Y las señales claras de lo que es tener un niño herido son las siguientes. Anótalo ahí. Son señales. Si esto te está pasando, es más, mira, al final te voy a regalar una autoevaluación de 7 preguntas para que te des cuenta si tienes un niño herido. Mira, estas son las señales, anota ahí. La primera señal es la codependencia. Está buscando siempre depender de alguien, esa codependencia que si dices, si no puedo estar con él o con ella, o no tengo esto al lado, no puedo avanzar. Hay una codependencia. La codependencia es algo que está sucediendo mucho en Latinoamérica por todo este tema de la pandemia. De hecho, mira, vamos a hacer una cosa. En esta semana que vamos a lanzar de una forma gratuita para ayudar a muchas personas, pero claro, me tienen que ayudar, esa es la idea, ¿no? Para ayudar a mucha gente, vamos a preparar un material especial de la codependencia, para que conozcan mucho cómo salir de esa codependencia. ¿Listo? Esa es la primera señal. La segunda señal, agresividad. Y esa agresividad muchas veces es inconsciente, ¿sí? Te conviertes en una persona más reactiva que proactiva. Siempre estás reaccionando más, mayormente lo haces frente a niños, ¿sí? Frente a niños, ¿sí? Y luego te das cuenta que lo has hecho mal o te arrepientes de lo que has hecho. Entonces, esa agresividad, si hay en ti de forma inconsciente, entonces es una señal, ¿verdad?, que tienes un niño herido. Número 3, desconfianza. Si hay desconfianza siempre de los demás, ¿sí?, entonces también hay una señal de tu niño herido. ¿Entiendes? Número 3, desconfianza. Número 4, baja autoestima. Es decir, por más que trabajes en el espejo y hagas los ejercicios, dices que es que me siento, no sé, no me veo bien, no me siento bien para expresarme, para tomarme fotos, para hacer videos. Entonces hay baja autoestima. Entonces esa baja autoestima también es una señal de tu niño herido. Y número 5, disfunciones sexuales. Es decir, no tienes una buena conexión con la relación sexual, con la sexualidad. Eso también es una señal de lo que es un niño herido. Y número 6, adicciones. Y las adicciones hay de muchas. Adicciones no solamente al cigarro, a la droga, al alcohol, etc. Hay adicciones de otro tipo. Adicciones, por ejemplo, de pasarse mucho en las redes sociales sin hacer nada, por ejemplo. Son adicciones. Han nacido nuevas adicciones, ¿no? Entonces, también son señales de tu niño herido o tu niña herida, ¿no? Adicciones a los dulces, ¿no? Exacto. Entonces, todas esas cosas también son parte de las señales de niño herido. Ahora vamos a hablar muy rapidito y anótalo, estas características de los niños, del niño herido, ¿listo? Mira, quiero que lo hagas muy consciente para que lo podamos trabajar. ¿De acuerdo? Te estoy dando el proceso donde tenemos que lograr sanar nuestro niño interior. ¿Ok? Listo. El primer niño
ponlo como así. Número 1 se llama niño abandonado. Es el primer niño. Niño abandonado. Ahora, empieza a autoevaluarte, empieza a conectarte con tu vida. Más aún lo vas a hacer mañana cuando, después que estés de acuerdo con tu mente inconsciente, va a empezar a revelarte. Mucha atención a lo que te voy a decir, mira. Yo lo llamo revelaciones o milagros, ¿sí? Es decir, cuando yo no acuerdo con mi mente inconsciente y al otro día empieza mi mente inconsciente a generar recuerdos, yo lo llamo revelaciones o milagros, porque el inconsciente me está haciendo recordar para poder sanar. Entonces, el día de hoy, en este acuerdo con la mente inconsciente, pregúntale a tu mente inconsciente, ¿puede que tenga un niño abandonado? ¿Cuándo fue que sentí ese abandono? Porque posiblemente dices que mamá y papá nunca me abandonó, siempre me apoyó. Sin embargo, puede ser que sí hubo abandono, solamente que tú no te dabas cuenta en ese momento. ¿Listo? Número 2, niño humillado. Niño humillado. ¿Alguna vez te han humillado? ¿Alguna vez pues te humillaron tanto que no has querido insistir en hacer lo que querías hacer en ese momento? Es muy importante que te des cuenta. Número 3, niño rechazado. Número 4, niño abusado. Y número 5, niño traicionado. Injusticia, maltrato, abuso. Todos estos procesos también nos ha pasado en estas categorías de las 5 categorías de los niños, del niño herido. Entonces, niño abandonado, niño humillado, niño rechazado, niño abusado, niño traicionado. Ahora, son heridas que generaron estos niños en nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente. Si no descubrimos cómo sanar esa relación con nuestro niño interior para que a través de esa sanación potenciemos nuestra autoestima, nos empoderemos, ¿verdad? Generemos esos sueños maravillosos, entonces a veces nos va como nos va. ¿Entienden la idea? Entonces, a ver, escriben en el chat, ¿cuánto de estos niños te hace sentido ahora mismo? O sea, dices que hay 2, 3 que me está haciendo sentido que posiblemente yo viví. ¿Ok? Y voy a hacerte una autoevaluación para terminar. Quiero que te concentres en esta autoevaluación y vayas pues poniendo en tu cuaderno sí o no a la pregunta que voy a hacer. Son preguntas específicas. 3, me has sentido, ni abandonado, ni rechazado. Listo, perfecto. Mucha atención a lo que te voy a decir. Mira, vamos a ir con preguntas, ¿ya? Quiero que por favor te concentres en las preguntas y me contestes si esto es lo que está pasando o no te identificas con la pregunta, ¿sí? Me identifico, esto me pasa a mí o esto no me pasa a mí. Escribes ahí en tu carta. Así que vamos a ir con la primera pregunta. Estas preguntas lo van a pedir al administrador del grupo de WhatsApp. Le vas a decir, mándame por favor esas preguntas, ¿ya? Para que pueda investigar mucho más si tengo ese niño herido y que quiero sanar. ¿Listo? A ver, como primera pregunta. ¿Reaccionas de forma exagerada, pierdes los estribos y te sumes en la tristeza ante situaciones sin importancia, ahogándote en un vaso de agua sin conseguir hallar la salida o una solución? Escribe ahí. ¿Te identificas o eso no te pasa a ti? Escribe ahí, escribe ahí. Si eso te pasa, es una señal, es un síntoma de un niño herido. ¿Sí? No importa cuál categoría, tienes un niño herido y tienes que sanarlo. Y si te has identificado con 3, con 2, con 4, con 5, es urgente sanar tu niño interior. ¿Ok? Pregunta número 2. ¿Tropiezas una y otra vez con la misma piedra, repitiendo conductas que no te convienen o interesan, cometiendo errores que creías ya superadas o superando algunas ideas que no lo pudiste lograr? Escribe ahí en el chat, ¿te identificas o eso no te pasa a ti? ¿Ok? A ver, repito para que les quede claro. Tropiezas una y otra vez con la misma piedra, repitiendo conductas que no te convienen o interesan, cometiendo errores que creías ya superados o recayendo en ideas abusivas. A ver, escríbanos ahí. Me identifico con la anterior, dice Elizabeth. ¿Ok? Perfecto. Pregunta número 3. A ver, esta pregunta quiero que te concentres mucho, ¿ok? Mira, ¿te gustaría comunicarte mejor con tus padres
hijos y hermanos y que hubiera más armonía en tu familia, pero tus relaciones son explosivas y pareciera hablar en familia con distintos idiomas. Eso me estaba pasando a mí cuando no estaba en desarrollo personal. ¿Sí? Mis hermanos estaban yendo por un lado, por otro lado, ya mis padres volvieron a su chakra y ya me estaba sintiendo solo, abandonado, ¿sí? Ya cuando era adulto, ¿no? ¿Se entiende la idea? Ahí por ahí me identifico. Excelente. 4. Si tu jefe o compañero de trabajo te piden que corrijas o cambies la forma de realizar una tarea o te hace una crítica, sientes que es una ofensa, te ofuscas y te pones a la defensiva, ha habido personas que yo he dicho algo aquí y se han sentido mal. Eso es un síntoma de tu niño herido. Porque recuerda que yo soy tu espejo y tú eres mi espejo. Lo que yo te digo va a disparar algo que en ti pueda hacerte reaccionar. Entonces, hay uno de los acuerdos de Miguel Ruiz dice, no lo tomes nada personal. Pero cuando a pesar de eso, sabiendo eso, sigue resintiéndote por algunas palabras, alguna frase que te dice, pues ya sabes, es parte del disparador y una señal, un síntoma que hay un niño herido. ¿Ok? Listo. 5. ¿Tienes dificultades para encontrar una buena pareja o tener una buena relación con tu pareja? O cuando mantienes una relación amorosa no dura mucho en bienestar porque surge siempre conflictos. Entras en crisis, rompes relaciones y vuelves a la soledad. Es también un síntoma de un niño herido o una niña herida. ¿Ok? Es muy importante que también lo hagas consciente. ¿Ok? Número 6. Anota ahí, número 6. Descuidas a menudo tu salud física comiendo de forma desequilibrada, no descansando lo suficiente, llevando una vida sedentaria o siguiendo costumbres que perjudican tu organismo. O sea, estás comiendo cosas que no van contigo. Tú lo sabes que te hace daño, tú lo sabes que es mal para tu salud, pero ¿sabes qué? Lo sigues comiendo. A ver, ¿a quién le pasa eso? ¿A quién le pasa eso? Porque ese es también un síntoma, una reacción de tu niño herido. ¿Ok? No tomas agua también, ¿eh? Recuerden que el agua es importante. Número 7. Quieres ganar más dinero o mejorar tu situación económica, pero sientes que no te lo mereces, no perseveras en tus esfuerzos y te autosaboteas y tienes resistencias para lograr la prosperidad. ¿Qué ha pasado? Que inicias como que aquí en Perú lo dicen arranque de caballo, parada de burro. Es decir, arrancas súper emocionado a hacer algo y de pronto, de la noche a la mañana, no quieres hacer nada ya. Y te paralizas. ¿A quién le ha pasado eso? Eso es en negocios, es negocio, en ingresos. Y cuando empieza a pasarte eso, es señales, es síntomas de que hay un niño herido. Es decir, la pelea que hay en tu interior, en tus emociones, es más fuerte que lo que tú quieres ganar dinero. Entonces te saboteas, llega más dinero, gastas, prestas, te endeudas y sigues de la misma situación y dices, pero ¿por qué me está pasando? Simple, porque no estás sanando tu niño interior, has olvidado tu niño interior. De hecho, déjenme decirles algo, mira, un secreto. El secreto es el siguiente. Si te está faltando siempre dinero, siempre estás yendo a las justas, ¿sabes una cosa? Es una señal de que has tenido mala relación con el dinero desde que eras niño. Wow, o sea, pregúntate de qué edad tenías cuando llegó el dinero a tu vida, la primera vez que te dieron dinero. Acuérdate. Yo me pasó entre 8 y 9 años, yo compraba algodón, estos algodones de dulces, ¿sí? A una señora y lo vendía en los partidos de fútbol, en el estadio, en un pueblo. Y claro, vendía los algodones, venía, pagaba lo que me vendía la señora y me daba siempre mi ganancia. ¿En qué le gastaba? Pues en juguetes, en golosinas y a veces pues hasta lo perdía porque jugábamos, compraba pues lo que en esos tiempos se utilizaba mucho, las bolitas, los trompos, ¿verdad? Ese tipo de cosas compraba. Cuando hemos sido niños no hemos sabido utilizar y valorar el dinero. ¿Por qué? Porque simplemente no sabemos
qué es exactamente, ni sabemos qué es energía. ¿Se entiende la idea? Pues esa es parte de lo que tienes que darte cuenta, lo que te está pasando ahora. Es decir, si ahora está siempre a las justas con dinero, de hecho hay dos situaciones. A ver, voy a mostrarte así. Si te falta siempre dinero, es porque te fallaron mucho a ti. Y de niño hubo una mala conexión con el dinero. Le fallaste, es como que le hubieses fallado al dinero en tu primera experiencia con el dinero. Si te falta siempre dinero. Y si siempre estás esperando una buena, no sé, una buena empresa, un buen negocio, siempre esperas o un buen trabajo o aumento, siempre estás esperando algo, ese es porque tú le fallaste a los demás. Tú le fallaste a la familia, a las personas, incluso al dinero. ¿Se entendió la idea? Es decir, ¿cómo es fallar? Que posiblemente pediste dinero para algo y no lo utilizaste el dinero para lo que pediste. Eso es fallarle también al dinero. Y eso genera estas energías que bloquean el dinero ahora que eres adulto. A pesar que tiene un buen trabajo, a pesar que tiene un buen negocio, a pesar que tiene un proyecto muy bueno, pero siempre el dinero llega y se va. ¿A quién le pasa esto? Escríbeme en el chat, ¿Ok? Si tus respuestas a alguna de estas interrogantes o preguntas que te he hecho, realmente te identificaste con una o más, es sencillamente que tienes que sanar tu niño interior. En el reto 21 días de coaching, te enseño cómo trabajar un proceso para sanar tu niño interior con una carta, con un ritual muy extraordinario. Sanar tu niño interior es muy importante, porque si no sanas tu niño interior, sigue bloqueando realmente todo lo que el niño o de niña experimentaste, esos sueños, esa visión, esa imaginación y esa visualización que tú realmente tenías. ¿Se entendió la idea? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sanar nuestro niño interior, sanar nuestro niño interior. ¿A quién le gustaría trabajar este proceso de una vez por todas para sanar su niño interior, sanar esa relación con el dinero y lograr esa prosperidad y abundancia? Déjame ahí en el chat, a ver, ¿a quién le gustaría? ¿A quién le gustaría? Escribe en el chat, porque mira, te tengo una propuesta. A mí me pasó, tú sabes, yo soy de la Sierra de la Libertad, Santiago de Chuco, a 3 horas en la chacra. No tenía internet en esos tiempos, nada, solamente había radio, creo. Y en esos tiempos que yo me acuerdo, entre 8 o 9 años, había mucha pobreza por esos lugares. Entonces yo viví en un entorno de pobreza. A los 17 años, yo me fui de mi pueblo porque odiaba ser pobre. Me fui de mi pueblo, cambié de entorno, me fui a una ciudad. Trabajé mucho, puse 8 empresas, 4 fracasé, 4 las cerré, 2 mini market también fracasé. Inicié una empresa en network marketing, también lo cerré. Es decir, trabajé mucho, ahorré, puse negocios y siempre la fregaba, la regaba. Y decía, ¿pero por qué me pasa eso? Hasta que descubrí un conflicto específico. ¿Recuerda lo que dije al inicio? ¿Recuerda lo que dije al inicio? Un conflicto específico. Entonces yo averigüé qué pasó conmigo. Entonces pregunté a mi mamá, pregunté a mi papá, yo soy bendecido, todavía lo tengo vivos a ellos, e incluso pregunté a mi maestra de primaria, ¿sí? Porque solamente fui a la primaria, no al jardín. Le pregunté a mi maestra cómo yo era cuando tenía 6 años, 7, 8, 9 años. Y descubrí a través de las historias que me contaron un conflicto que se desarrolló en mi escuela. Posiblemente a ti te ha pasado algo parecido. Yo tenía miedo a hablar en público. Yo quería hablar en público. Yo recuerdo que me enamoré cuando vi una conferencia en VHS, en estos televisores, con estas VHS, no sé si existe todavía en Latinoamérica, ¿no? ¿Sí? VHS se llamaba, ¿no? Mi abuela me llevó a una de sus amigas, tenía VHS, puso VHS, unos señores estaban ahí y vieron una conferencia de Miguel Ángel Cornejo. Me enamoré. Yo salgo, le digo a abuelita, yo quiero ser como ese señor, quiero ser conferencista. Y me dice mi abuelita, en paz descanse, hijito, no te metas estas cosas. Tú eres gago, no pronuncias bien las palabras, mejor busca otro trabajo, otra carrera, hijito. Mira, en construcción, ahí no hablan. ¿Me entiendes? Por eso mi abuelita ahora te está dando cuenta que ahora habla en público. Pero claro, yo ya era adulto y tenía todavía esa intención de hablar en público. O sea, uno a uno yo era bueno vendiendo, pero en grupo me sudaba las manos,
me olvidaba todo, era un desastre. Y por eso no me atrevía a hacerlo y no encontraba. Entonces me fui a terapias, pasé por dos psicólogas y seguí igual. Un tiempo pues sentía que ya lo solucioné, de vuelta volvía el sudor de las manos, los nervios, y era así, no podía cambiar, hasta que conocí la programación neurolingüística. La programación neurolingüística para mí es un antes y después en mi vida. Y cuando escucho un proceso de regresión y empiezo a hacer este proceso de averiguar mi vida, entonces empiezo a preguntar a mamá, papá y a mi profesora, y dieron con algo. Yo cuando tenía 6, 7, 8 años, ¿sí? Cuando iba a la primaria, dicen que yo era muy creativo. Yo mejoraba las canciones. Es decir, la profesora me daba una canción para aprenderlo, o una poesía, un poema, siempre lo mejoraba. Siempre lo mejoraba. Y cuando decían en el aula, ¿quién quiere salir a cantar por el Día de la Madre? Yo. O sea, yo era el primero. Siempre yo salía. Hasta que un día, cuando yo tenía más o menos 9 años, en un aniversario de la escuela, mira, esto yo lo había olvidado, porque así es, hay conflictos enterrados en nuestra vida que lo olvidamos. Entonces, haciendo esta averiguación y haciendo estas técnicas para regresar, más o menos 9 años tenía cuando hubo un evento en la escuela, un aniversario en la escuela, donde venían muchas escuelas también a la escuela a celebrar el aniversario. Y me tocaba hacer un sketch. Y este sketch, pues me equivoqué. Y al equivocarme, todos se rieron. Y al reírse todos, porque fallé en algo, incluso casi me caigo de donde estaba haciendo el sketch, la cosa que me dio un sentimiento y me puse a llorar. Y claro, me llevan al aula y todavía me dicen, pobrecito, mi maestra dice que me decía Leito. Me decía, pobrecito Leito, no te preocupes, la próxima vez lo vas a hacer. Algo más pasó en ese evento que no te puedo contar, pero cuando ese evento lo recordé, ese día transformó mi vida para siempre. Desde ese día generé mala autoestima. Desde ese día ya no me vivía igual. Ese día cambió mi vida. Por las palabras, las frases de mi maestra y los que me fueron a ayudar, específicamente en realidad no me ayudaron, hundieron más mi programación en ese momento. ¿Se entiende la idea? Es por eso que si tú tienes hijos, siempre asegúrate qué le está pasando en la escuela. Tienes que defenderlo, tienes que ayudarlo, porque si no, hay palabras de maestras o de maestros que a veces le dicen cosas que lo creen, porque creemos en autoridades, creemos en personas que son, obviamente, conocen, son más grandes que nosotros y lo que nos dicen es verdad, es absoluta. Yo recuerdo que una vez trabajé con un niño, con un señor, su papá, me dice, es que mi hijo siempre estaba pintando, hasta hace unos 15 días, mi hijo pintaba maravillosos cuadros, pero ahora no quiere pintar. Ya va 15 días y no encuentro qué pasó. Y él fue a un taller mío. Dice, coach, quiero que me ayude a descubrir qué pasó. Y empezamos a averiguar con él, con el niño, porque recuerda, hay eventos que nos pasan de niños que lo enterramos, que lo tratamos de olvidar, porque nos duele recordar. Y el niño no recordaba, le hicimos preguntas, hicimos juegos, varias técnicas, estrategias para poder descubrir qué le pasó, ¿sí? Hasta que dimos con una. Y él descubrió que su profesora, cuando él estuvo haciendo un dibujo, su profesora le dijo, ¿sabes qué, Jaime? Qué feo dibujas. Solamente porque lo dijo eso, ¡plum!, impactó en su mente inconsciente y lo bloqueó y no podía dibujar. ¿Se entiende la idea? Eso pasa. Los niños, ¿cuándo? Anota ahí, de 7 a 14 años. En esa etapa es cuando estamos muy vulnerables para nuestra autoestima. O sea, es cuando ahí es donde nos pueden programar para ser las personas que no deberíamos ser de adultos. En serio, ese es algo que quiero que tomen mucha conciencia. ¿Ok? ¿Listo? Perfecto. Ahora sí, déjame tu comentario aquí. ¿A quién le gustaría asumir un proceso de 12 semanas para trabajar un proceso de transformación profunda? ¿A quién le gustaría? Escríbeme en el chat, porque el día de hoy tengo, ya saben lo que tengo, ¿no? Yo tengo regalos. A ver, ¿quién le gustaría? ¿Quién le gustaría? A ver, a mí, etcétera. Excelente. Rudy Condori, bienvenida. Ok, entonces mira, Sandy, por favor, ponme las diapositivas y te voy a mostrar, mira, en 5 niveles, para que tú puedas trabajar un proceso. Y cuando llegas al tercer nivel, ya vas a sanar tu pasado para siempre. Cuando yo logré hacer eso, te prometo,
fue algo que impactó mi vida. Logré sanar. Hoy día no me sudan las manos, estoy libre, me siento divertido, me gusta transmitir información y eso me pasa porque logré sanar mi niño interior. ¿Ok? ¿Es el regalo que le vamos a entregar? Pues perfecto, tienen dos caminos. Adelante, por favor, Sandy. Ok, escuchen esto. Es una certificación internacional. Nivel premium con programación lingüística. Reto 12 semanas. ¿Quieres asumir un proceso de transformación? Son 12 semanas. 12 semanas, pero para aplicar, para poner en práctica. Una más, Sandy. Esta es una certificación como facilitador y coach. Este facilitador y coach que te certificaron para que nos ayudes a llegar a más personas. ¿Te gustaría ayudar a más personas? ¿Te gustaría dar sesiones a través de esta metodología de transformación profunda? Pues déjame decirte que estos son los 5 niveles que vamos a trabajar en este proceso. Mira, ahí está la escalerita. La base fundamental está en la limpieza mental. Y la limpieza mental es como el despertar la nueva conciencia de prosperidad. Son 3 semanas que nos enfocamos en limpieza mental. Anota ahí, 3 semanas nos enfocamos en la limpieza mental. ¿Ok? El segundo nivel se llama liberación emocional. Liberación emocional nos enfocamos 3 semanas en liberación emocional. Ahí te enseñamos a cómo liberar emociones atrapadas que te están causando dolores musculares. De hecho, mañana voy a dar una conferencia de lo que es las emociones atrapadas. El poder de las emociones. Voy a enseñarte mañana. Tienes que estar mañana, va a ser extraordinario. ¿Ok? El tercer nivel de transformación profunda se llama autosanación del pasado. Recuerda, la autosanación del pasado es cuando ahí sanamos nuestro niño interior. Pero sanamos en base a un proceso de reconciliación y te enseñamos cómo lo sigas este proceso de descubrimiento y sanamos el pasado en 4 círculos de sanación. La primera es con nuestros padres. De hecho, empezamos con nosotros mismos y luego con nuestros padres, luego con nuestros hermanos o el vacío de nuestros hermanos, luego con parejas o exparejas, ¿sí? También hacemos un proceso de sanación. ¿Cómo superar pérdidas? Cosas que nos ha pasado también en el pasado, desde un juguete, ¿sí? Una mascota que se nos murió cuando éramos niños y lloramos mucho. ¿Cómo superar todo eso? Esos son los círculos de autosanación del pasado. Por eso son 2 semanas que nos enfocamos en la autosanación del pasado. ¿Ok? Y en el cuarto nivel se llama Descubre tu don natural. Trabajamos 2 semanas. 2 semanas. ¿Cómo descubrir tu don natural? Y ponerlo al servicio de la humanidad. Es más, es bíblico. Anota ahí. Proverbios 18:16. El don del hombre te ensanchará el camino para sentarte con los grandes. Y el último nivel se llama Construye tu propio plan de vida. El plan de vida te hace libre. Si no tienes un plan de vida, estás trabajando para el plan de alguien más. Y adivina qué, ese alguien más ni siquiera tiene un plan para ti. Por eso la idea es que construyas tu propio plan de vida. ¿A quién le gustaría seguir este proceso de los 5 niveles en 12 semanas? Escribe en el chat. Flor de María, adquirir el nivel 2. Excelente. Claro, es diferente. El nivel 2 es el reto de 7 días. Este es el reto de 12 semanas. Es una certificación como facilitador y coach con programación neurolingüística y transformación profunda. Hay 2 tipos de ingresos a esta certificación. El primer ingreso es el ingreso premium. ¿Ok? El segundo ingreso es el ingreso VIP imparable. ¿Ok? Los 2 ingresos tienen el mismo programa, el mismo proceso. ¿De acuerdo? En los mismos 5 niveles. La diferencia está en los bonos exclusivos en cada nivel. ¿Quieres conocer los bonos? Pues ponte en contacto con la persona que te invitó a esta conferencia y te va a dar todo el detalle. ¿Cuál es la diferencia del VIP y cuál es la diferencia del premio? Así de sencillo. Ahora, es más de 40 horas de contenido basado en un proceso de transformación profunda para vivir sin límites. Vamos a certificarte con 72 horas de valor en formación y práctica e implementación. Es más, te voy a dar una buena noticia. La buena noticia es que hemos eliminado y vamos a eliminar ya la evaluación. Ya no va a haber preguntas si entras a la certificación. Esta certificación es internacional. Tu certificación va a ser a través de tus resultados. Vas a demostrar tus resultados con tu coach, con tu instructor o instructora, para que realmente validemos esta certificación. Tienes que aprender a utilizar esta metodología de transformación profunda, porque es el objetivo. Queremos que nos ayudes a llegar a más personas e incluso brindes sesiones de coaching, de facilitación a través de este proceso. ¿Ok?